Bueno, bienvenidos al primer episodio de Hablando con Datos. Mi nombre es David Kelly Yo soy Gustav Brockmeyer. y nada, aquí lo que vamos a hacer es un podcast. Este es nuestro primer capítulo en el que vamos a traer datos concisos. Primero, un dato sobre algún tema general del que esté sonando mucho en las noticias. Luego, un dato más serio sobre los temas que trabajamos. Ahí nos puede contar un poco Gustav de lo que hacemos. Y luego un tercer dato random. Que bueno, ya van a ver, yo no sé cuál es el dato que trae Gustav y él tampoco sabe qué dato traigo yo y vamos a sorprendernos. O sea, vamos a hacer esto porque nosotros nos dedicamos a trabajar con data y asesorar a distintos tipos de actores levantando información. Entonces, por eso nos motivamos a este plan. Correcto, y diferentes tipos de actores, sea empresas privadas, gobiernos, entidades multilaterales, cooperantes internacionales. Levantamos datos socioeconómicos principalmente y con eso asesoramos toma de decisiones. Pero bueno, vamos al primer tema. Primer tema de hoy, a mí me gusta porque también es de las cosas que a mí más me llaman, digamos, como hobby, es sobre la huelga de actores y escritores en Hollywood. El dato con el que quería empezar es que se estima que puede llegar a implicar una pérdida de hasta 3.000 millones de dólares para la industria. ¿Cómo es eso? 3.000 millones de dólares para una industria que hoy está vendiendo alrededor de 22.000 millones de dólares en taquilla. En taquilla, pero es que ahí es donde empieza todo el tema, ¿no? De hecho, claro, toda esta huelga empieza por el rol que ha empezado a jugar hoy en día los streamers, pues tipo Netflix, HBO Plus o Disney Plus, etcétera, como la principal manera de generar ingresos en la industria versus lo que era tradicionalmente la taquilla. O sea, hoy en día ya confirmamos que por mucho se vende más a través de plataformas de streaming de lo que se vende por ingresos en taquilla en cines. Las plataformas de streamer hoy representan 80.000 millones de dólares versus los 22, 23.000 millones de dólares que están representando hoy las O taquillas. sea, Año 2022, ya pues. consiguió la distribución Pareto prácticamente, el 80-20. Ya el streaming definitivamente es la mayor parte del revenue del mercado. Y eso, o sea, en 2019, justo antes de la pandemia, estábamos hablando de que tenían un ingreso prácticamente igual. Representaban alrededor de 43.000, 42.000 millones de dólares cada una. Entonces, dos cosas que me parecen clave acá. Uno, sí, la pandemia trajo un golpe duro a la industria, ese golpe ya se superó, ya entre los distintos caminos de ingresos se está generando más plata que en el 2019, Ujú. solo que la manera en la que viene esa plata cambió drásticamente y el rol de los streamers ahora es mucho más grande. Y eso lo que hace es que sea mucho menos claro cómo se generan los ingresos en la industria y cambia quién gana la plata. Y eso es lo que hoy, o ese es uno de los temas que hoy los actores y escritores están protestando. Y los que ganan la plata son en realidad las plataformas de streaming que hoy tienen la comunidad a las cuales le hacen llegar las personas, las suscripciones, y son dueñas del contenido al final, ¿no? A pesar de que haya sido quizás una propiedad intelectual que haya pasado por guionistas, por los actores que participan, el dueño, owner del contenido, termina siendo la plataforma. Sí, digamos, hay distintos esquemas. De hecho, la última vez que hubo una huelga de este estilo fue en el año 1960, o sea, la última vez que se combinaron los dos gremios, o sea, los dos Porque están sindicatos. protestando los actores y están protestando los guionistas también Exacto. juntos. Y las razones no eran muy distintas, pues no, eran unas razones en ese momento era un tema de ingresos, era un tema de beneficios tipo salud, pensiones, y empezaba el tema de, oye, yo quiero ingresos residuales. Ingresos residuales quiere decir ingresos que generan las películas más allá del momento en el que se estrenan y terminan su ciclo de cine, Entiendo. sino los ingresos que van generando en el futuro, ¿no? Series como Netflix, series de Netflix que de repente van generando ingresos por los siglos de los siglos o series que no eran de Netflix, tipo Friends, que sigue generando ingresos entonces por los siglos de los siglos, los actores normalmente no reciben y los escritores no reciben mucho de esos ingresos. Entonces, los mismos problemas que se abordaron en el 60 siguen presentes y bueno, le han sumado el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, está sonando pues en todos los sectores Claro. y el cine es uno de ellos. Sí, yo creo que en este tema de inteligencia artificial, los miedos principalmente que he venido escuchando uno, bueno, claro, los guionistas de que desde que sale ChatGPT, que sienten que pierden el control y muchas productoras piensan, mira, es reemplazable porque realmente si yo le doy una temática me ayuda a construir una narrativa y una historia. Y también los mismos actores les da temor de que puedan copiar sus identidades a través de inteligencia artificial y sus personalidades e incluso hacer películas que
hagan uso de la personalidad que ellos emulan y que saben que a las personas les gusta, pero a través de una computadora. Claro. Que entiendo que hay un potencial riesgo y por qué se molesten por eso. Sí, ¿no? Y no solo eso, pero claro, obviamente digamos, las productoras dicen, no, pero obviamente yo te voy a pagar por eso. Pero claro, van a pagar mucho menos, Claro, ¿no? O sea, porque van a decir, oye, no trabajaste nada, utilicé tu cara nada más, o sea, relajado, te pago tanto. Y algo que yo, obviamente cuando uno ve, no, se fueron a protestar los actores de Hollywood, uno dice, "Ay, pero esa gente genera un montón de plata, ¿no?". Pero, claro, no todos son los, los actores famosos que generan los millones y millones de dólares, sino los actores en general. claro, haciendo el research encontramos que en la asociación de actores que está protestando, el sueldo promedio está en $46.000 al año, lo cual incluye gente que gana menos que eso y bueno, gente que gana millones de dólares en la industria. Y claro, tomar en cuenta, o sea, 46.000 dólares al año no suena nada mal, pues si uno considera que vives en Latinoamérica, pero vivir en Los Ángeles Claro, en es, Hollywood con es 45, distinto, con ¿no? 46.000 no logras mucho. Y a mí lo que me parece un poco de toda esta situación que mencionaste con el primer dato de las pérdidas que puede generar de $4.000 millones, es que en verdad el gran perdedor de todo esto es la industria del cine, que si no se llega a un acuerdo entre todos los actores principales, que son los que se encargan de escribir los guiones, los actores, las plataformas de streaming y toda la infraestructura alrededor de la calidad del contenido y el potencial contenido que se va a generar para nosotros los espectadores va a perder cada vez más fuerza, se va a volver algo más pequeño, no tan novedoso, no tan creativo. Y yo creo que ahí es donde radica como el problema general, por lo que la idea es que llegue a un consenso. Pero yo también siento que ya estamos de una u otra forma en ese proceso, ¿no? Ya hemos pasado de una época donde el cine, digamos, se ponía mucho esfuerzo para cada tipo de producción. Era muy costoso, era muy difícil producir cualquier tipo de contenido, o sea, una serie de televisión, o sea, una película. Eh, Obviamente esto se ha ido volviendo mucho más masivo, ¿no? Cada vez es más fácil y más rápido producir contenido, cada vez es más fácil y más rápido producir series, películas, etcétera. Y ya el contenido de por sí también, la calidad del contenido viene, siento yo que viene hasta bajando, ¿no? Porque estamos en una época del consumo masivo de contenido y de la producción masiva, por ende, de contenido. Entonces también siento que no es algo, o sea, es algo que entiendo perfectamente por qué ocurre, porque también estos actores, o sea, las productoras quieren ver de qué manera pueden seguir produciendo más eficientemente muchísimo contenido. Y eso entonces empieza a dejar de un lado a las personas, a los escritores, a los actores, que son las partes creativas de esos procesos, pero ya de por sí esos procesos creativos venían en decaída, creo. Sí, yo creo que y estoy convencido que el no darle la relevancia que requieran estos procesos creativos es un error para la industria y para la calidad del contenido que salga, porque como mencionas, hay tanto contenido que ahora el contenido de valor es más necesario que nunca, un contenido que destaque. Y yo creo que al final lo que dicta la industria es contenido de valor. O sea, lo que realmente sin contenido de valor, la industria del cine no sería nada. Y lo vemos como, lo veníamos conversando con el caso de Barbenheimer, Ujú. que los cines venían en decaída después de pandemia, con la digitalización de las cosas, la gente no queriendo salir de sus casas, todo este contexto. Y no es hasta que llega Barbenheimer que de nuevo repunta en nivel de ventas y todo se vio por dos buenas películas con la estrategia de marketing correcta. Sí. Yo creo, o sea, sí, definitivamente pues el rol de ciertas producciones grandes es indispensable para salvar la parte de la industria del cine, pero la parte de los streamers crece con otra naturaleza Mm. y es mucho más producción masiva, menor inversión, menor calidad, pero mayor, digamos, cantidad de contenido. Sí, y una capacidad como funcionan los streamers es tienen tanta data de tantos usuarios recolectada de una manera sistemática en los que saben qué quieren ver, qué no quieren ver y lo que tratan de producir es lo que las personas quieren y lo que saben que quieren. Pero lo que se está perdiendo un poco es esa película que nadie sabía lo que se venía y no sabías que iba a venir y era totalmente disruptiva, que es ese proceso creativo que yo creo que antes pasaba más y venía una película totalmente distinta y esas yo creo que son las que vienen más de
de productores y directores de cine que no te la dan un Netflix, por ejemplo, ¿no? Y en estadística y cómo funcionan un poco estos modelos, no sé si has escuchado como el término del Black Swan, el cisne Sí, negro. sí, sí. Es como, usualmente en estadística, el Black Swan es cosas que tengan menos del 0,1% de probabilidad de suceder. Y los modelos de Machine Learning no te dan Black Swans, justamente te dan todo lo que está en el medio. Entonces yo creo que la industria creativa, si se guía por esos modelos de inteligencia artificial, va a evitar que salgan ese tipo de hallazgos. El otro día, conversando con una persona que, bueno, trabaja en la industria del cine acá en Perú y sabe mucho, estábamos hablando de que hay modelos que predicen las ventas en taquilla. Ellos antes de sacar una película dicen, ah, yo predigo más o menos eso. Y que me estaba contando el caso de Transformers, que el nivel que predijo el modelo era el 30% de lo que en verdad se vende, porque en Transformers está la escena esta de Machu Picchu, Ajá. en el caso de Perú, y era como cómo metes esa escena específica y el nivel de impacto que puede tener sobre las ventas. Eso es algo que la inteligencia artificial, por ejemplo, aún los modelos existentes no logran. No, estaba leyendo un artículo de BCG, de Boston Consulting Group, que decía que el 80% de las personas siguen las recomendaciones de Netflix, que son Claro, malísimas, o claro, sea, sí, sí. que son No, no, terribles, no, es men. terrible, pero es demasiado cómodo. O sea, yo también la Y, sigo casi siempre y, porque y, sé que es una safe bet. y no, pero ¿y cómo hacen el cálculo? O sea, yo siempre pienso como, no sé, te sale la cuestión y dice como 90% de match contigo. Y lees la película y es como, no, men, o sea, yo no soy esa persona. Pero Netflix cree que lo era. O sea, que tus parámetros de consumo, a veces ni siquiera tú te das cuenta del tipo de indicaciones que le estás dando a la inteligencia artificial para que te recomiende en base a eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final el proceso por el que nosotros pasamos de realmente analizar cuáles son nuestros gustos, cuáles son las películas que de verdad nos parecen buenas, etcétera, igual se queda condicionado a lo que Netflix cree que a ti te va a gustar. No, estoy súper de acuerdo y creo que la mayoría de las personas, incluso uno no lo sabe, ¿no? Pero el nivel de condicionamiento que te da, incluye redes sociales, Netflix, hacia lo que tú crees que es para ti, ellos predicen y te dan ese contenido que es catchy y como que te da un cluster muy, muy cerrado de lo que quieres ver. Pero no creo que todo ese tema lo podríamos dejar para otro podcast completo. ¿Qué crees que pase con este strike? O sea, van a llegar a un consenso. Tienen ¿Cuánto que, tiempo? ¿no? Claro, O son sea, dependientes todos los actores para que esto funcione. pero es que al final yo creo que también eso es lo bonito y lo interesante de ver un proceso en el que los sindicatos están fuertes. Eso es algo que en Latinoamérica se ha perdido mucho, también por los altos niveles de informalidad y demás, pero en Estados Unidos también. Pero ver un sindicato que tiene la posibilidad de poner en jaque digamos, la industria para decir, oye, quiero condiciones más justas, me parece bastante interesante. Y de hecho es una manera de representación también muy, muy poderosa. Y un dato curioso, la persona que fue el líder del proceso de negociación y el representante del sindicato de actores en la última mega huelga que hubo conjunta en el año 1960 fue Ronald Reagan, quien después se volvió presidente de Estados Unidos. Entonces aquí hay un nivel, digamos, también de fuerza y de De liderazgo. negociación, de liderazgo político involucrado en estos procesos de negociación. Sí, como bien mencionas, el caso de la industria del cine y este tipo de huelgas se están haciendo ahora súper notorias al público general, pero esto es algo que pasa con cualquier tipo de industria que usualmente está en un mercado con empresas muy grandes, Ujú. en las cuales usualmente ponen parámetros de mercado, como son empresas de transporte, pasa bastante, empresas de servicios públicos, electricidad, agua, en la que quizás el mercado de por sí no regula toda la estructura, y por eso es interesante siempre tener espacios de conversación y se generan los sindicatos, que a mí sí me parece algo positivo, pero creo que hay veces que hay que entender un poco que cómo funciona una industria es para hacer profit y tienes que permitir que escale. Ahora, que la distribución sea lógica para que ese profit sea sostenible a lo largo del tiempo también es importante. Sí, yo creo que al final se trata de eso. Yo creo que la esencia de los sindicatos es buscar condiciones que sean justas para los trabajadores, pero que no terminen de destruir la industria, ¿no? Em, con eso podemos hacer una transición, porque el segundo tema que teníamos hoy es un tema que también está vinculado a la representación, es un tema que también está vinculado al ejercicio de la representación y la participación. Y tiene que ver un poco con lo que es
la representación política. Es decir, la representación política vía partidos políticos y la confianza que tienen las personas y cómo se identifican las personas con esos partidos políticos en la región. Sabes que cuando iniciamos la idea del podcast, lo primero que dijimos es que no deberíamos entrar en temas políticos, pero es imposible no hacerlo. Bueno, pero no vamos a hablar pues de candidatos, no vamos a hablar de este tipo de cosas, pero sí, yo creo que hablar de participación política es interesante. Sí, yo creo que es súper relevante entender las estructuras de fondo y sobre eso poder opinar y tener conocimiento de. Y bueno, el dato que tenemos, levantamos nosotros desde Equilibrium una encuesta para Perú y también para Venezuela, representativa de la población nacional. Y en el caso de Perú, en el caso de Venezuela, perdón, el 80% de las personas no se sienten identificadas con ningún partido político. Es un número bien, bien alto. O sea, pensando que son las entidades en las cuales hay cierta representación estructura para llevar a candidatos a elecciones que tengan un 80% de la población que no se siente identificada, me parece altísimo. Y luego No, vemos el caso. 90% en Perú. O sea, 90 y claro, el 90% que es incluso más alto, que claro, yo antes pensaba que en los resultados cuando los levantábamos iba a ser más alto en Venezuela por el descontento político que hay que en Perú, pero en realidad en Venezuela sí tienes como un nivel mínimo de institucionalidad de partidismo político. Está partidos como Primero Justicia, bueno, aquellos en la época bipartidista de Copey, tienes un nuevo tiempo, pero yo siento que en Perú abren y cierran partidos cada vez que hay elecciones nuevas, ¿no? sí, y de hecho justamente los partidos históricos son los que se han visto más debilitados, ¿no? Como el APRA o el Partido Cristiano. O sea, realmente los partidos en Perú no han dejado de ser partidos y se han vuelto vehículos electorales. Y Claro. eso yo creo que esto no es solo Perú, esto no es solo Venezuela, y esto es un fenómeno que está a nivel regional definitivamente. Y por eso cuando vemos elecciones en Ecuador o vemos elecciones en Colombia o vemos elecciones en Chile, están surgiendo partidos nuevos y las personas que están ganando están vinculadas a esos partidos nuevos. Entonces, digamos, la manera, y quizás la manera en la que yo lo veo, o el factor que más me preocupa de esto, es que los partidos políticos te dan una estructura ideológica, una plataforma y una necesidad de reportar a los miembros del partido y a las estructuras del partido respecto a tus decisiones. Entonces, si gana una persona de tal partido, uno normalmente, bueno, se puede hacer una idea de qué esperar si eso es un partido histórico, si eso es un partido con cierta estructura, ¿no? Lo podemos ver en el caso de Europa, donde los partidos todavía han mantenido un poco más de fuerza, pero uno sabría, digamos, si gana el Partido Social Cristiano en Alemania, bueno, uno sabría más o menos por dónde va ideológicamente ese partido. Si gana el Partido Socialista en el Reino Unido, uno sabe más o menos por dónde va ese partido. Entonces, digamos, lo interesante es que en Latinoamérica los partidos tradicionales han pasado a un segundo plano, la confianza de la gente en los partidos se ha disipado por completo. Y eso en lo que se traduce al final es en que votamos por personas más que por estructuras cuando vamos a elecciones. Y siempre que escucho, y yo cada vez que hablo con personas de estos temas, también me pregunto, ¿no? Y sobre todo las personas que dicen, no, yo quiero votar por este nuevo candidato que no tiene la estructura partidista que lleva históricamente gobernando o ha tenido chances de gobernar. Y siempre es porque dicen que quieren algo nuevo, o sea, Ujú. necesitan un cambio, porque así como decías que son predecibles, creo que la predictibilidad en muchos casos es, lo ligo a corrupción, lo ligo a políticas públicas que no han funcionado, entonces tienen temáticas de las cuales agarrarse en las que, mira, no ha funcionado y por eso hay que cambiar, y hay que cambiar y en la expectativa del cambio de que llegue realmente alguien que lo pueda implementar. A mi parecer, todos los casos que he visto de estos tipos de cambios radicales, de personas que van e incluso ganan eventualmente una presidencia sin estructura, no terminan bien, porque van Ujú. con falsas promesas y una vez entienden que es la institucionalidad que representa ese país, no es algo que pueden desarmar y cambiar de un día para el otro, frustran al electorado y terminan siendo otra promesa más y la persona vuelve a caer en necesito un cambio y buscan ese nuevo perfil. Y creo que el mayor peligro de esto es que de cambio en cambio nos estamos moviendo de extremo a extremo, porque siempre quieres buscar lo más distinto a lo que estás recibiendo hoy, ¿no? Y terminas recibiendo algo relativamente similar con otro Con nombre, con otra otro narrativa. paquete. Exacto. A mí lo que más me preocupa
de la falta de credibilidad de los partidos, que ojo, es algo legítimo. O sea, yo puedo entender por qué la gente no confía en un partido político. O sea, es totalmente Sí, legítimo. han dado suficientes razones. Sí, o sea, han fallado, pues han fallado, se han desvinculado de la población en muchos casos. O sea, digamos, es entendible por qué las personas están frustradas. Hay muchos casos de corrupción y más. Entonces, uno puede entender por qué es esto, porque no es solo un descontento con los políticos, con los partidos políticos, sino es un descontento con con lo que llaman el establishment en inglés, ¿no? Claro, Con los políticos tradicionales, sí, la ese manera status quo. tradicional, sí. Ahora, qué es lo que yo identifico como un problema grave? Que esto desconecta a la población de los actores políticos. O sea, si no hay estructuras partidistas que permitan canales para las personas poder incidir sobre lo que los líderes de sus comunidades, de sus distritos, de sus municipios, de sus estados, sus representantes en el Congreso hacen y rinden cuentas a los miembros del partido y rinden cuentas a sus estructuras, entonces estamos creando una desconexión total entre los actores que representan en teoría a las personas y esas personas. Sí, y ahí empiezan a ganar cada vez más fuerza los dichos de política para los políticos, y yo mientras esté tranquilo y me dejen hacer mis cosas, yo estoy bien y no me quiero vincular en política, pero la verdad es que todo actor tiene que cumplir o debería cumplir un rol y tiene cierta incidencia sobre lo que termina siendo la política del país, y no relacionar política con procesos electorales necesariamente. O sea, al final, como estados, entrando en temas de política pública, hay muchos lugares donde uno puede incidir y ejercer presión para generar sociedades más justas, para generar economías que crezcan más, procesos de desarrollo más lógicos, y yo involucraría ahí, bueno, la sociedad civil organizada, que activamente siempre juega ese rol, incluiría el sector privado, que creo que es fundamental y que se involucre en el proceso, involucraría a la academia a través de la generación de conocimiento, y de esa manera creo que justo en el juego de cada uno aportar con lo que más sabe es donde puede generar procesos de desarrollo, pero si empieza desde que esos actores que puede generar y dar contribuciones lógicas no se sienten de ninguna manera representados por el canal que hoy hay, que es a través del partido, luego un proceso electoral, esa desconexión es peligrosa. No, y sin estructuras políticas, sin partidos políticos estructurados y una cantidad también predecible y limitada de partidos políticos que tienen representación a nivel nacional, es muy difícil construir procesos de desarrollo. ¿Cómo haces políticas de largo plazo, no? Te doy el caso de Perú, ¿no? En Perú, obviamente hemos tenido una rotación altísima de presidentes en los últimos años, Sí, pero bien. no solo de presidentes, sino también de partidos. Han gobernado, en los últimos 5 años, han gobernado 6 partidos políticos. De esos 6 partidos políticos, ninguno de ellos tiene más de 15 años de existencia. Claro. Entonces, Sí, no, eh, es demasiado difícil poner una agenda de desarrollo que toma años claro. en construir con esos plazos tan cortos. Por el otro lado, tienes países en los que dicen: "Ah, sería bueno que venga un cambio de partido político", ¿no? Tenemos casos en donde la rotación ha sido menor, ¿no? Sí, sí, Y en ambos totalmente. casos se ve el descontento, ¿no? Cuando no se logra la estabilidad, también hay descontento y cuando hay demasiada estabilidad también. Sí, y no sé si llamarlo demasiada estabilidad en los casos que no hay rotación democrática electoral. Eh, No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero lo que sí creo que es importante que nos llevemos también nosotros como personas de tarea es que hay que pensar si la manera correcta de mandar ese mensaje de, oye, estamos descontentos con las estructuras políticas es desvinculándonos por completo de las estructuras políticas. Claro, el cambio se puede hacer desde adentro. Es más bien haciendo lo contrario, vinculándose aún más y buscando un cambio sostenible y tratar de generar institucionalidad. Ujú. Mencionabas el caso de Alemania, pero hay que recordar también que en el caso de Alemania, los partidos políticos reciben financiamiento del mismo Estado para operar. O sea, si son un partido que cumple con la cuota mínima de electorado y tienen personas inscritas, el Estado les dice: yo necesito de ti y necesito de tus creencias porque representas un grupo electoral relevante para que subsistas. Y en Latinoamérica estamos muy, muy lejos de poder conseguir ese tipo de estructuras. Sí, viene de los dos lados, pero definitivamente sí creo que una manera de lograr cierta estabilidad política en nuestros países tiene que ver con vincularnos con estructuras políticas, fortalecer esas estructuras políticas y conectarlas a la población, acercarlas a la población.
Bueno, yo creo que ya filosofamos suficiente sobre el tema de partidos. Igual esta investigación que hicimos desde Equilibrium la pueden encontrar en nuestra página web sobre las percepciones de la población peruana y la población venezolana, cada uno en su país, sobre los partidos políticos. Sí, correcto. Bueno, pasamos al último segmento del espacio Ujú. y este es el momento de los datos random, ¿no? ¿Buscaste esto? Sí, ya lo tengo y volteé aquí para que no veas cuál era el dato que había anotado. Está bien, yo tengo uno adecuado al contexto de la conversación de hoy. Ah, no, yo tengo uno que me pareció interesante y nos da unas buenas vibras para cerrar el primer episodio. Así que si quieres arranca tú y yo cierro. Ok, ok, arranco yo. Ok, para ver, voy a preguntarlo de esta forma. ¿Quién crees, viste que hablamos un montón de Hollywood y el cine, etcétera, quién crees que es el actor ¿Ok? que más veces han matado en pantalla? El actor que más veces han matado en pantalla. ¿Que más veces ha muerto en una película? Ok, necesito primero hacer un disclaimer aquí que yo no soy conocedor del cine profundo ni de los actores de Hollywood. Entonces te hago una pregunta. ¿Lo conozco? O sea, lo has visto, Lo has he visto visto. cosas que él ha hecho. No es un hombre tan famoso. Mm. Sé que puedes decirme uno de sus personajes sería válido. Pues no puedo creer que no te sepas su nombre. ¿Qué más han matado? O Em, sea, lo has visto morir en una serie, estoy seguro que lo has visto morir. lo he visto morir en una serie. No tengo idea, man. ¿Quién más han matado? Es gringo, o sea, Sí, claro, mejor, sí, 100%. ¿Está en series también o solo está en pelis? series también. De hecho, estoy seguro que lo viste morir en una serie. Lo vi morir en una serie. No, no tengo idea, man. El Rey del Norte, Ned Stark. No, Sí, ¿de Sean verdad? Bean. Sean Bean ha sido asesinado en películas nada más y nada menos que, para ver el dato exacto, nada más y nada ¿En menos qué, que 27 veces. ¿En qué película? Bueno, en todas. O sea, bueno, para empezar lo mataron ahí, en El Señor de los Anillos también lo mataron. Cierto. O sea, es un actor que suelen matar y lo suelen matar con espadas o flechas o elementos medievales. Yo me estaba yendo por... Yo en realidad me fui en una narrativa totalmente distinta y me imaginaba más series tipo CSI Ah, o no. cosas en esa línea. Yo tratando de buscar un Pero detective. si en El Señor de los Anillos matan a todo, en Game of Thrones matan a todo el mundo. Es verdad, es cierto. Yo justo estaba en eso, porque yo decía, porque siempre, siempre sobrevive. Como el detective siempre No, lo logra, no, por eso no llegaba no. en la línea que pensaba. Está Pero a bien, ver, buen ¿cuál es tu dato. dato? Mi dato es cuántos años de vida en promedio crees que te da más, o sea, adicionales, ser una persona que piensa en cosas positivas. O sea, es tipo, eres Tipo, tipo, ser un tipo positivo, pues, o ser sea, alguien como que constantemente piensa en cosas positivas, ¿cuántos años más de o vida sea, te da en promedio? tipo tú, no tipo yo, pues. No, no, también eres positivo de sábado a domingo. Exacto. Fin de semana. Exacto. Eh, pero, no sé, 5 años, Un poco más, un poco más. 7 años. 7 años y medio 7 años y medio por andar con buenas vibras en la vida. por estar positivo en la vida. Está bien, te la doy, te la Ah, doy. sí, La así seamos más que alegres. ya saben, stay positive. Está Mensaje bien, final. nos vamos con ese mensaje. Bueno, gracias por escuchar esta primera prueba de podcast y estamos atentos a sus comentarios. Comentarios, feedback, todo bienvenido. Así que nos vemos la próxima semana.